Sirve para captar señales. Sobre todo sirve para captar señales y también transmitirlas. Ok, o sea, en la cuestión de comunicaciones, ahí la vamos a estar utilizando para crear, armar y diseñar transmisores y receptores, ¿vale? Y lo van a ver en comunicaciones, bueno, a insistir. Ok. Eh, ¿Qué es lo que pasa en resonancia? A ver, no se amontonen. Pero es que, ¿cómo que qué es lo que pasa? Sí, ¿qué fenómeno pasa cuando se dice que un circuito está en resonancia? Solo queda la parte real de la impedancia. Solamente queda la parte, teóricamente, solamente está funcionando la parte real, que sería el valor de la resistencia. Y el efecto, tanto de capacitor como de bobina, se eliminan, ¿no? Eso es lo que habíamos comentado. Perfecto. No, no están tan dormidos, ok. Permítanme tantito. ¿Cómo era, profe? Es que, bueno, ayer yo no pude entrar. Que el efecto del capacitor y la bobina se contrarrestan mutuamente, ¿vale? Ok, a ver, ¿ahí dónde los dejé? Aquí los dejé. Aquí está. Ok, ahora veamos lo siguiente. Entonces quedamos que la frecuencia de resonancia la fórmula era igual a ¿qué? 1 sobre raíz de LC. 1 sobre raíz de LC. Va, ok. Pero, ¿esta qué característica tenía? Sus unidades, ¿no? Radianes sobre segundo. Correcto. Esta está en radianes sobre segundo. Ok. Ay, perdón. Y por ejemplo, si yo pido esta, ¿cómo se modifica? En Hertz, sus unidades En son Hertz. Hertz. ¿Y cómo quedaría? 1 sobre 2 pi por la raíz de LC. Correcto. Ahí está. Y esta, como dicen ustedes, es en Hertz. Ahí está. Ok. Va. Y hasta ahí sin problema. Luego dijimos que aquí tenemos nuestra resistencia, el capacitor y la bobina, ¿no? R, C y L. Va. Y dijimos que los efectos que había aquí y este se eliminaban mutuamente y prácticamente solamente quedaba el efecto de quién, de la resistencia, ¿no? ¿Qué otra cosa les dije? Que este con este se eliminaban. Pero pregunta, ¿va a haber voltaje aquí y aquí? No, ¿Seguro? ¿En dónde, profe? va a ser el de la fuente, ¿no? En ese caso. Ok. Va, que va. Ok, vamos a ver. Permítanme tantito. Vamos a decir que aquí está mi fuente. ¿Me pueden dictar el ejercicio que vimos ayer? ¿La resistencia cuánto valía? A ver, permítame. Cinco ohms la resistencia. 5 ohms. ¿El capacitor? 8 faradios 8 faradios. Ajá. ¿La bobina? y 2 henrys. 2 henrys. La pregunta es,
Nosotros calculamos esto, ¿no? La frecuencia a la cual iban a estar trabajando. ¿Y cuánto dio la frecuencia? $39.68 milihertz. 39.8. 78, perdón. 78. 78 milihertz. Ok. Perdona que me faltan los hertz. Ok. Por ejemplo. Y nosotros, ¿qué hicimos después? Calculamos la reactancia que hay aquí. O sea, con la fórmula, ¿no? XL es igual a ¿qué? A 2pi por la frecuencia, por el valor de la bobina, por J. Y esto sería ¿qué? 2pi por la frecuencia, que sería 39.78 milihertz por la bobina, que vale 2, y por J. ¿Y esto cuánto me daba? 0.5J. 0.5J. Ahí está. Y entonces, luego yo hacía el XC, que es igual a menos 1 sobre 2pi F por C por J. Y esto iba a ser igual a ¿qué? A menos 1 sobre 2pi F, que es ¿qué? Dijimos 39.78 milihertz. ¿Vale? Lo cerrábamos por el capacitor. ¿El capacitor cuánto vale? 8 faradios por 8 por J. ¿Cuánto da? Menos 0.5J. ¿Cuánto? Menos 0.5J. Menos 0.5 J. Y entonces decíamos que si, por ejemplo, nos sacábamos la Z total del circuito, era que era 5 más 0.5 J menos 0.5 J. Y esto iba a ser igual a ¿qué? Esto se elimina y esto es igual a 5 ohms. ¿Correcto? Sí. Ok, ya habíamos visto eso. Pero, ¿puedo borrar tantito lo de acá? ¿Puedo tomar captura, profe, rápido? Otra vez. Perdón, es que me emocioné. Va, gracias. Ok, déjenme quitar esto. Pero, por ejemplo, yo digo que, ¿cuál es el valor de la fuente? Ok, vamos a ver igual. El valor de la fuente va a ser igual a ¿qué? A ver. B de T, ¿a qué es igual? VP seno de omega T más alfa. Vm seno de omega T y ya, ¿no? Ok. Vamos a, ¿qué podemos proponer de esta expresión? Que su frecuencia angular es igual a 39.78 milihertz por 2pi, ¿no? Ajá. ¿Cuánto es eso? $0.2499. 0.24
99 Ajá. radianes sobre segundo. Pero realmente no me interesa de tanto eso. ¿Por qué? Porque si yo quiero este en cuestión del tiempo, pues no me va a servir tanto. ¿Por qué? Porque ya tengo transformado todo. ¿Qué es lo que me interesa más? El valor de la fuente. Exactamente. ¿Qué valor de fuente me proponen? Ah, 50. 50, va. 50 cis de 0 grados volts. Ok. Entonces, ¿cuál es la impedancia total? 5, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que la corriente total va a ser igual a 50 entre 5. ¿Y eso cuánto me da? 10. 10 amperes, ¿no? Entonces, por todo mi circuito está circulando 10 amperes. Y veamos, vamos a ver el voltaje en la bobina. El voltaje en la bobina, ¿a qué va a ser igual? A XL por la corriente, ¿no? Y esto va a ser igual a que XL es 0.5 J por la corriente, que son 10. ¿Esto cuánto da? 5. 5 volts. Pero 5J, ¿no? Volts. Traducido, 5J volts, ¿qué es? 5 así de 90. Exacto, 5 cis de 90 grados volts. Ahí está. Ahora, voltaje en el capacitor va a ser igual a XC por la corriente. Y esto va a ser igual a menos 0.5 por 10. Y esto va a ser igual a menos 5J, ¿no? Igual. ¿Esto cuánto es? A 5 season menos 90 grados. 90 grados volts. Entonces, ¿hay o no hay voltaje en el capacitor y en la bobina? Sí, sí hay. Sí. Pero entonces Pero manejamos las fórmulas de XL y XC y ya no vamos a tomar la de omega L, J por J, para calcular voltajes. pues, a ver, ¿esto qué es, jóvenes? La reactancia. Ley de Ohm. ¿No estamos tomando estas? ¿Qué son estas? O sea, aquí ya encontramos ¿qué? Los resultados, nada más estamos sustituyendo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? O sea, XC, ustedes primero me las encontraron, XC y XL, ustedes primero hicieron la talacha y encontraron el resultado. Aquí solamente estamos encontrando ¿qué? El voltaje. Y tan se acabó. Eso es todo. ¿Qué pasó, señores? Va, va, va. Aquí lo que me interesaba era demostrar, ¿hay corriente o no? Bueno, ¿hay voltaje o no hay voltaje? Sí, sí hay. Pero, ¿qué pasa entre ellos? Este tiene un desfasamiento ¿qué? Positivo y un desfasamiento negativo. Y como quien dice, ahí es cuando se contrarresta el efecto del voltaje en ellos. Y solamente se tiene que el efecto de la resistencia. ¿Pueden capturar eso, por favor? ¿Y esto? Pregunta capciosa. ¿De cuánto es el factor de potencia de este circuito en resonancia?
De 0. No hay factor de potencia. Sí hay factor de potencia. Y no es 0, ¿eh? Se le fue al revés. Sería ¿Es uno? 1, ¿no? Porque No, es no. 0 grados. Exactamente. El factor de potencia de un circuito resonante es de 1. Porque en teoría no está teniendo pérdidas, no hay desfasamientos. ¿Vale? Oh, va. ¿Sale? Va que va. ¿Era uno porque qué? 1, porque acuérdese, el factor de potencia iba de 0 a 1. Si tendía a 0 es porque había pérdidas. O sea, había más desfasamiento. Y entre menos desfasamiento se iba hacia el valor de 1. ¿Ya se acordó? Ya, profe. Ok, entonces el factor de potencia de un circuito resonante es de 1. Ok. ¿Ya copiaron esto? Ya, profe. Ok. Permítanme tantito. Ok, ahora viene lo siguiente. Así como hay, ¿para qué nos servía el factor de potencia, jóvenes? Para ver cómo se comporta nuestra onda, ¿no? Nuestra onda. Ajá, si está desfasada tanto, si está atrasada o está adelantada. Sí, eso me da un parámetro, pero lo acabamos de mencionar. Si tiende a 0, Para saber si hay pérdidas, ¿no? ¿qué tanto de pérdidas tenemos en nuestro circuito? ¿Vale? Lo ideal es que se acercara a qué valor. A 1. A 1, exactamente. Y en este caso, nosotros en resonancia también tenemos una cuestión para ver qué tanto está nuestro circuito resonante, qué tanto es bueno o es malo. Y se llama ¿qué? Factor de calidad. Y el factor de calidad, ¿cómo se define? Como con la letra Q. ¿Y qué es el factor de calidad? Simplemente es la potencia reactiva entre la potencia promedio. Ok. ¿Pero qué me está diciendo esto? ¿Qué me indica esto? ¿Qué me indica esta división, jóvenes? ¿Qué tan buena es la resonancia? ¿Qué tan buena es la resonancia? Pero ¿cómo lo interpretaríamos esto? Un imaginario entre una real. Exactamente. ¿Cómo lo interpretaríamos? Que depende de un elemento. O sea que Les doy un tip. ¿Qué dijimos que era la potencia reactiva?
en la analogía del tarro. La que no nos sirve. La que no nos sirve, la que es pérdida, ¿no? ¿Y qué dijimos que era la potencia promedio? La chida. Exactamente, la chida, la que sí nos sirve. Traducido, lo que sirve entre lo que no sirve. Si hacemos esa división, de preferencia, ¿quién debe ser mayor y quién debe ser menor? La La de promedio. promedio. La promedio debe ser mayor. Y si esta es mayor y esta es menor, lo que salga ahí, ¿de qué valor numérico debe ser? Positivo, ¿no? De cajón es positivo, porque las dos son positivas. Pero la cuestión ¿es grande o es pequeño? Pequeña. Así es. Grande. 100. No, miren, o sea, aguas. Dijimos que esta es la que no nos sirve. Y se supone que debe estar, o sea, o sea, en cristiano, esto es lo que perdemos contra lo que aprovechamos, ¿vale? O para que ustedes me entiendan, lo que yo gasto contra lo que yo gano, ¿vale? Si yo divido lo que yo gasto contra lo que yo gano, en teoría, ¿qué sería mejor? Que fuera un número menor, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque eso indica que no tenemos tantas pérdidas. Promedio, Exacto. ¿no? Que nos sirve. O sea, el ejemplo ilustrativo. O sea, no sé, yo gano, vamos a decir, pues algo medio 2 ¿no? 7,500 al mes, ¿no? Pero, ¿cuánto debo? Si yo digo, pues yo nada más debo, no sé, unos 1,500 o sea, de todo lo que tengo que pagar, ¿qué va a pasar ahí? Pues es El resultado va a ser muy pequeño, ¿no? Sí, va a ser muy pequeño. ¿Cuánto da? Así, 1,500 entre 7,500. 5, ¿verdad? ¿Cuánto? 5. 5. Ok. Ahí está. 0.2. ¿O 0.2? Sí, 0.2, profe. Vean, ok. Ahora, otro escenario. Yo debo 30,000 y yo gano igual los 7,500. ¿Cuánto me da eso? 4. 4. ¿Cuánto? 4. Entonces, la Q de un circuito en serie, de preferencia, ¿cómo debe ser? Menor. Pequeña. Tendiendo a 0, ¿no? De preferencia que tienda a 0. ¿Vale? Ahí están los ejemplos. ¿Va? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? No, No, ninguna. profe, todo bien. Todo bien. Va. Ok, entonces aquí vamos a utilizar dos fórmulas. La Q de un circuito va a ser igual a, generalmente, a esto, ¿no? Y esto es igual a esta es una fórmula. La pregunta es, ¿qué unidades creen que tiene la Q? es adimensional. Adimensional. Es adimensional, correcto. ¿Vale? No tiene unidades. Eso es lo que quiere decir con adimensional. Y esta es una fórmula para encontrar la Q. Ahorita les pongo la otra, ¿no?
Ahí está. ¿Va? Quedó explicado lo que es la Q, el factor de calidad. Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Capturen eso, por favor. ¿Listo? Sí, Ya. profe. Ok. Ahora vamos a ver otra cosa. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Pues vamos a ver lo que se llama selectividad. Selectividad. ¿Qué es eso, profe? Tranquilos. Es esto. Si ustedes grafican aquí frecuencia, vamos a tener que aquí es que la frecuencia de resonancia. Y aquí, ¿qué vamos a tener? ¿Qué creen que tengamos aquí? ¿Mm? En el pico. No, en el eje de las yes. ¿Qué creen que tenemos en el eje de las yes? Aquí. ¿Tiempo? No. Aquí es frecuencia. ¿O no? Casi. Y no la culpa. Yo también me iría con la finta. Es corriente. Es la mayor corriente que vamos a tener en nuestro circuito. Y por lo tanto vamos a tener la mayor potencia. ¿Sale? No, sí. Yo también, a mí me pasó. Yo decía, era voltaje. No, es corriente. ¿Vale? Ok. ¿A qué nos referimos con selectividad? ¿Ustedes llegaron a ver los radios viejos, los de perillita? Sí, profe. Yo no. ¿Sí? Y ustedes, bueno, como todo individuo curioso, empezaban a girarle, ¿no? Sí, claro, profe. Pero sí se daban cuenta que de repente sintonizaban una estación y se empezaba a oír la otra, como se traslapaban. Sí. Ok. Bueno, a eso se refiere la selectividad. Esta curva nos indica que vamos a tener la mayor corriente. Y en esta parte, más o menos por esta altura, vamos a tener la F1 y la F2, las frecuencias de corte superior e inferior, ¿sale? Y este tramo que tenemos aquí, pregunta, ¿en qué punto creen que se da este punto? ¿Puedo repetir? ¿En qué punto de la curva creen que llega el F1 y el F2? El RMS. Correcto, exactamente. En el punto 71, ¿sale? Entonces ahí tenemos esta parte. Y de aquí a acá, a esto le llamamos ancho de banda. ¿Sale? Es el ancho de banda. Dependiendo de la literatura, hay algunos que la ponen como esto.
Pero no, bueno, de hecho no está bien esa. ¿Por qué? Sería esta. ¿Esto qué representa, jóvenes? Más en matemáticas. Una diferencia. ¿Diferencia? Pero cuando están ustedes integrando Una suma. el área debajo de una curva, ¿no? Ujú. Si se dan cuenta, es esto, específicamente en esta parte, Dentro de ese ¿va? intervalo, ¿no? En ese intervalo. Y este intervalo se llama ancho de banda. Y bueno, en cuestiones técnicas y comerciales, esto es lo que paga cualquier proveedor de comunicaciones, el ancho de banda. O sea, todo este cacho, ustedes pueden mandar información como ustedes gusten y manden, ¿sale? Ahora con las nuevas tecnologías, pues se hace una encriptación diferente y, por ejemplo, por todo este canal se pueden mandar unos y ceros con una señal analógica y ya se está transmitiendo mucha más información, ¿no? Igual si se manda una señal así analógica de radio, también sin problema, ¿va? Pero esto es lo que le cuesta a un transmisor de, ¿cómo se llama? De comunicaciones. Por eso, cuando a veces ustedes jugaban con el radio y estaban haciendo el cambio de selección, ¿qué es lo que pasaba? Que venía la siguiente curva y casi, o sea, en teoría no debería traslaparse, ¿no? Pero a veces llega a suceder que no se tiene cuidado y una frecuencia casi se traslapa con la otra, ¿sale? Y ahí, ojo, debemos tener cuidado nosotros como electrónicos, porque comercialmente hablando, eso amerita una multa, porque estamos invadiendo ¿cómo se llama? El ancho de banda de otro proveedor, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo se evita eso, profe? ¿Cómo se evita eso? Pues, bueno, voy a sonar payaso, pero ¿qué dice en su ancho de banda? ¿Por qué se dan estas variaciones? Porque a veces no calibramos bien nuestros circuitos y hacemos que se mueva la frecuencia de resonancia, o sea, hacia un lado o hacia el otro. Entonces, por eso debemos quedarnos en la que nos establecen y decir, este es F1, frecuencia de corte superior, frecuencia de corte inferior. ¿Y cómo lo calculamos? Ahorita, permítanme. Primero que nada, el ancho de banda. Bueno, El ancho de banda va a ser igual a ¿qué? A F2 menos F1. Ojo, las frecuencias de corte no necesariamente no deben ser tan simétricas. Puede haber variaciones. Por ejemplo, aquí pueden decir, aquí cayó en 5 y aquí, por lo tanto, más menos 2. No, por ejemplo, aquí es 3 y aquí es 7. No, puede haber variaciones, ¿sale? Oiga, profe, Mande. ¿y la función esta, bueno, se tiene que integrar para tener la diferencia de esos dos, No, F2? ahorita le digo cómo. Mire, o sea, si usted tiene estas ya, pues nada, las resta y le da el resultado. Otras expresiones es la siguiente. Así, ¿sale? Espérame tantito. ¿Qué otra forma? Hay varias formas de encontrar el ancho de banda. Por ejemplo, esto sería con la frecuencia de resonancia y con el valor de la Q, ¿sale? ¿Qué más? Ese es el ancho de banda, ¿verdad? Sí, estas dos se pueden utilizar para encontrar el ancho de banda, ¿sale? Ok, gracias, profe. Y, por ejemplo, tentativamente les voy a pedir un favor.
que luego chequemos algunas fórmulas, porque hay mucha bibliografía con muchas fórmulas, pero no todas son acertadas. Por ejemplo, ahorita encontré esta y se me hace muy padre. Por ejemplo, aquí sería F1 por F2. Y sería cuestión de que las probamos. Todas, ¿no? Copien eso, por favor. Y de ahí, ¿cómo nos damos cuenta cuál es la fórmula que nos suelta el valor más acertado? Pues ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a probarlas, ¿no? Pero igual, o sea, algunas pueden no acercarse, pero ya le dan una idea de por dónde está el valor, ¿no? Porque déjenme decirles que esto de la resonancia en serie es muy padre y muy sencilla, pero en paralelo, híjoles. Y en mixto, no, olvídense. Está, ¿sintieron pesado la cuestión de potencia? Más pequeño. Más o menos. Más o menos. Pues está más pesada. O sea, más talachuda, no, o sea, no de difícil, sino está talachuda. ¿Sale? Capturen eso, por favor. Ya está. Ok. Permítanme, les tengo que poner dos fórmulas que sí están un poco extensas. Y les digo, no forzosamente deben ser simétricos. Puede haber variaciones. Y aquí viene la buena. A la imposición. No te sientas desleal al votar por otro partido. Andrés Manuel no viene en la boleta. Y Andrés Manuel ha dicho: el pueblo pone, el pueblo quita. Y eso es lo que estamos. Tú me conoces. Sabes que Saavedra es trabajo. Tú sabes que Saavedra tiene ideales. Tiene un. Sí. Esta es para encontrar la inferior, ¿no? F2. Obviamente, ¿en qué unidades está este? ¿Hertz? En hertz, ¿sale? Aquí, hertz. Pregunta, ¿el ancho de banda en qué unidades está? ¿En hertz? En las fórmulas que le di están en hertz, pero también pueden estar en radianes sobre segundo, ¿eh? Algunas fórmulas las pueden encontrar en radianes sobre segundo, ¿sale? Les digo que hay mucha bibliografía con muchas fórmulas distintas. En esta ocasión vinieron a verte a ti, ¿sabes? La verdad es que este sujeto nos ha estado fastidiando porque quiere pelear contigo de nuevo. ¿Cómo ves? Hice lo que pude para detenerlo. Por desgracia, es sumamente obstinado. Pero yo no dije nada de eso. ¡Ay! ¡Cabeza! ¡Deje de golpearme, señor Bill! Pues dije que guardara silencio. Aún así no tenía por qué hacerlo. Por ejemplo, y esta es la de la frecuencia superior, o sea, F1. Una pregunta que yo les haría. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Sí le alcanzan a notar? ¿El valor negativo? El valor negativo. Mire nada más, señor Bills, que hacen Así es. mejor que nos vayamos o no llegaremos a tierra. No es cierto, ya casi es hora de mi siesta. Este valor negativo. ¡Qué sueño! Esa es la diferencia. Que lo olvida aquí, hizo por poco y no le doy el obsequio. Ok. Pregunta capciosa.
Si yo quisiera encontrar esto, en el universo 7. aquí sería igual Leí unos dulces mi llamados fórmula de arriba. Híjole, Foucault. Son algo esponjositos. Pues quitaríamos Es los una pin. pasta de frijol dulce llamada Ango que está en Quitan 2pi y es lo mismo, ¿no? O sea, sería R sobre 2L más en su paladar. un medio Dejo que lo consuma junto de con la él. raíz de Vaya, vaya, ¿quién podría negarse a una R taza de en té L acompañada de al dulces? cuadrado Les agradezco mucho el más detalle que tuvieron. 4 LC. Disculpa, debemos ir. ¿Y estos qué serían? Radiales sobre ¿De segundo, verdad ¿no? nos iremos sin hacer nada? Cállate, camina. Porque en algunos casos sí nos van a proporcionar en radianes, ¿sale? Ahí tengan ¿Qué cuidado, dices si lo probamos? por favor, nada más. Y omega 1 sería lo mismo, pero negativo, ¿no? Así. Y bien, ¿qué piensan? Tal y como lo habíamos predicho. No vale, guas, que tiene la intención. ¿En serio, señor Bills? Pude oler su guilletia a intento de asesinato. Muy parecido a los gases del señor Bills. Insensato, mis gases no son igual de mortales que ese tipo. ¿Por qué dicen que su ki orina Tengan a eso? cuidado Yo nada no más sentí nada de nada. El señor con esto. Que hizo lo está en hace hertz y que está en ciertas radianes sobre cosas. A mí segundo. también me pasa lo ¿Vale? mismo. Y la siento como Capturen eso, por favor. se lo ignora por completo. Yo tampoco sentí sus intenciones asesinas de Samas. Entonces tenemos que regresar y ayudarlo. No te apresures. Si trata de asesinar a un supremo Kaiosama, yo mismo lo aniquilaré. Pero antes de actuar necesitamos algunas pruebas. Quieren pruebas, pero no servirán de nada si le hace daño, señor Bills. Goku, entendemos tu preocupación, pero se trata del sucesor del Supremo Kaiosama del Universo 10. No sería correcto aniquilarlo solo por sus intenciones malvadas. Así que yo considero que tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa. Extraño, es Ok. verde. Su aroma me recuerda a la naturaleza. Que él te tenga dinero. Señor Bills. En fin, lo verá poco. No, este té tiene un sabor delicado que tranquiliza mi alma. Ya, profe. ¿Ya? ¿Listos? Sí, profe. Voy a borrar esto y vamos a hacer un ejercicio integral, ¿sale? O mejor olvidar eso. Al menos ya sabemos que Goku es un rival digno de nosotros. Además, si se te ocurre aniquilar a Son Goku, jamás podrás encontrar la forma de incrementar tus grandiosas habilidades. Lo irás mermando poco a poco para disfrutarlo mientras lo absorbes hasta los huesos antes de aniquilarlo. Tal vez debiste ser más ingenioso y utilizar las super esferas del dragón para obtener un cuerpo inmortal igual que yo. La sensación es bastante placentera. Estoy más que satisfecho con este poder, ya que ahora poseo una fuerza absoluta. Tener inmortalidad no es nada comparado con la facilidad de hacerme cada vez más fuerte. Para poder lograr nuestro cometido necesitamos de un poder capaz de sobrepasar lo inimaginable. El plan ser humano es su teoría. Ya que para llevarlo a cabo, terminaremos requiriendo del poder de un vulgar humano. Manos, sé que no es de mucha ayuda lo que es. No, muchísimas gracias, pero no. Por cierto, su excelencia tiene algo de polvo en su boca. Pero qué descuidado soy. Al parecer no ha hecho nada extraño. ¿Están seguros que trabaja algo en contra de Cubas? Sí, no suelo equivocarme. Uy, se ve tan feliz comiendo que está empezando a dar hambre. Goku, vas a tener que ser un poco más paciente. Ok. Anoten lo siguiente, por favor. Señor Cubas, ¿qué es lo que ocurre? Debo decirle que estoy listo para admitir mi error. ¿Listos? Su excelencia me puso a meditar en lo que una vez usted me trató de explicar. Sí. El equilibrio entre el bien y el mal. ¿Cómo? Para el siguiente circuito, Suele manifestarse cuando una situación se inclina hacia el mal. para el siguiente circuito, Y yo he estado viendo las cosas solo desde mi punto de vista. ¿Sabes algo? determine Algo que la corriente entenderías. Me da gusto escuchar total. eso. Determine la corriente total. ¿Sale? No, imposible lo hará, señor Bills. El voltaje en la resistencia, el voltaje en la bobina y el voltaje en el capacitor. Este Daifuku debe comerse con cuidado. O sea, tenemos que encontrar el voltaje aquí, aquí y acá. ¿Vale? Señor Bills, hay que
tuviéramos prisa o va a Ese- afectar al ancianito Boguas. Sería la primera parte. ¿Hasta ahí entendido? Vamos, señor Whis. Sí, profesor. En la segunda parte, ¿cuál es la Q del circuito? Pues me darán. Ya entendí, usted puede regresar el tiempo, ¿verdad, señor Whis? Al fin lo hemos confirmado. ¿Vamos con ellos? ¿Cuál es la Q del circuito? Ok. Siguiente parte. Tercera parte. ¿Es algún tipo de masajeador? Si la frecuencia resonante es de 5000 Hz, Lástima. Señor si Pierce, la frecuencia resonante es de vaya, 5000 pensé que se Hz, habían retirado a su casa. En realidad, había un determine asunto que el ancho resolver. de banda. Sabe, usted iba a ser asesinado por el buen Samas. Samas ¿Me iba a puede ser volver a mí. repetir, por Y lo favor? peor es que hay... Si la frecuencia resonante es de 5000 Samas, ¿qué Hz, haces? determine el ancho de banda. En su mano, usted habría muerto. en un Determine instante. el ancho de Samas, banda. quiero saber qué es lo que pretendías hacer. Si me permite que lo explique, Samas planeaba asesinarlo y robar el ¿Vale? animal que era propiedad de su excelencia. Eso es verdad. Una vez que lograra deshacerse de su excelencia, no había nadie que pudiera intervenir en sus planes. ¿De qué plan están hablando? ¿Dudas? Ese planeaba utilizar las superesferas del dragón para volverse inmortal. Era un retoque de sí. Incluso ayudar a exterminar a todos los humanos. ¿No dijiste que ya habías cambiado tu forma de pensar? No, todo bien. Samas. Todo bien. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo resolvemos Un un ejercicio como este? Primero que nada, ¿aquí qué me está indicando? Las reactancias. Las reactancias. Este 10 ohms también lo podemos escribir como que Llegamos al futuro y lo vimos con nuestros propios ojos. XL es igual a ¿qué? ¿A 10? Y por tu culpa Jota, mucha ¿no? gente ha muerto y la está totalmente Ya destruida. lo habíamos mencionado en otras ocasiones. Que algunas bibliografías nada más ponen esto, pero realmente es esto, ¿no? Lo mismo pasa con este. Aquí XC va a ser igual a que a menos 10J, ¿no? Así como lo manejamos nosotros ya tradicionalmente. Ok. En la primera parte, ¿qué nos dice? Hay que determinar el voltaje. La corriente, perdón. La corriente total. Ok. Primero vamos a encontrar la corriente total. La corriente total va a ser igual a E entre Z. Va. Pregunta. La Z total, bueno, aquí ponemos Z total, ¿no? La Z total, ¿a qué va a ser igual? A la suma de las reactancias y la reactancia, ¿no? Así es, sería 2 más 10J menos 10J. ¿Qué va a pasar ahí? Se van a ir. Esto se va. Esto es igual a 2 ohms. Ahí está. Entonces, aquí voy a poner, ¿qué voy a tener? 10 si es de 0 grados entre 2. ¿Esto cuánto me da? 10 entre 2. 5 amperes. Ok, esto sería 5 si es de 0 grados amperes. Correcto. La primera parte ya está. Bueno, lo primero que nos piden en la primera parte ya está. ¿Qué más nos piden? Ahora el voltaje. Dice, Voltaje en R. Voltaje en R. Ley de Ohm, ¿qué sería? La corriente por R, ¿no? Y esto sería que 5, si es de 0 grados, por 2. ¿Cuánto da? 10. 10, si es de 0 grados, volts. Ese es el voltaje en la resistencia. Lo que experimentan no le da la... me fue la onda yo. ¡Ya me vas! Pasó una cosita. Pero entonces dice que la impedancia total es la suma de todo. Volteado, Ahí. volteado. Va, gracias. Te me vas. Ok, ahí está. ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué es lo siguiente que nos piden? Voltaje en la bobina. Voltaje en la bobina.
BL. ¿Y BL va a ser igual a qué? A XL por la corriente, ¿no? ¿Cuánto vale XL? 10J, ¿no? 10J por la corriente, que sería 5. ¡Tú cállate, Alejandro! ¡No! 5 amperes. ¡Primer aviso! ¿Cuánto da eso? ¡Primer aviso! ¡A la cola! ¡Estás apuntado, chiquitín, ¿eh? A la otra le vas. 15. 50J. Ah, no, 50. 50J. ¿O qué? Están platicando y le dice... 50 cis de 90 grados. Cis de 90 4 años. grados. Debe Watts. estar lejísimo. Correcto. Ahora, voltaje en el capacitor va a ser igual a XC por la corriente, y esto es igual a menos 10 J por 5 cis de 0 grados, y esto es igual a ¿qué? En una pelea. Menos 50 J. Menos 50 J. ¿O qué? 50 cis de menos 90 grados. 50 cis de menos 90 grados watts. Juana, voy contigo. Listo, ya está la primera parte. De María Cel en el escenario. Oye. Segundo acto. Capturen eso, por favor. Aparece Laia. Oye, tu hija ya es de familia. Ajá. Y tercer acto, aparece Laia entregándole unas flores a María Cel. ¿Cómo se llamó la obra? Como Celaya te ama. ¿Listo? Sí, ya. Ok. Ahora borramos esta parte. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué nos piden en la siguiente? Encontrar la Q del circuito. La Q del circuito. Ok. De las fórmulas que acabamos de ver, Q platicando dos colegas. es igual a ¿qué? ¿Sabes cómo Potencia el reactiva. niño que se tragó las monedas? Omega L. Cambio. Omega 0 L, ¿no? Sobre Ajá, entre R. R. ¿Este no sirve? Tenemos la frecuencia resonante. No, doctor, lo que pasa es que tengo un ojo que está... De hecho, podemos utilizarla, ¿no? Porque ¿qué tenemos aquí? Tenemos L y el problema nos da la frecuencia. No, de hecho ya lo tenemos directo. ¿Cuánto vale? Que se vuelvan a... 10. Sería XL entre R, ¿no? Lo mismo XL que haciendo pipí. entre R. Y esto es igual a 10 entre 2. ¿Cuánto vale? 5. 5. La Q de mi circuito vale 5. ¿Eh? ¿Preguntas? Precaución. No, no hay preguntas. ¿Puede alejar un poquito más la cámara, por favor? Ahí está. Gracias. Viendo una película prohibida que tenía su papá guardada. Y entonces de repente Jaimito empieza a llorar. Gracias, profe. Ya. No, ok. Profesor, ¿esa R de la fórmula es la R de la resistencia? Sí. Ah, ok. Que mi mamá Gracias. Ok. que si yo Que veía por ejemplo, una ahí tengo una me iba a duda. convertir en No sean piedra. malditos. Ah, no, no, todavía no, porque tendríamos que hacer mucho maroma, pero la dejamos así. ¿Qué otra cosa nos piden? El ancho de banda. El ancho de banda. Ya, Mariana. Te me vas. Ya. El ancho de banda. ¿Qué fórmula tenemos para encontrar el ancho de banda? ¿Cuál me sugieren? ¿Que ya? ¿No lo vas a acabar? Ponlo en tus redes si quieres. La de la frecuencia entre Q nos sirve. La de la frecuencia entre Q. Tu hermana en el jardín del Edén. Ok. ¿Qué frecuencia es? Le ven a tu hermana en el jardín. ¡Dame más! Son 5000 Hz. 5000 Regresa, Armando. Hz. Entre Q.
5. Golpeado. ¿Qué ancho de banda tengo? No, pues infórmate. 1000 Hz. Digo, Jerry. No 1000 entiendo por qué no consigo pareja. Hz. Tú vas quitándote el bigote. Listo. Ahí está. Hazlo, Paola. Servidos, jóvenes. ¿Qué otra cosa les queda el problema? Eso era todo. Eso es todo. Ahí está. Comentarios, preguntas, dudas. ¿De dónde salió los 5000 Hz? En el tercera parte. Ajá, les dice que la frecuencia de resonancia es de 5000 Hz. Ah, ok, gracias. Ok. ¿Qué otra pregunta? ¿No sabes cuál es el animal que pone los huevos más grandes? Yo tengo una pregunta, profesor, pero es en la Q. No entiendo por qué pasó de omega L a solo XL. ¿Cuál es el animal que pone Ok. los huevos más grandes? La XL ya te la dan. ¿Sí o no? ¿Qué? Aguanta. Sí, ¿Cuánto vale XL? 10 ohms. Ya está. ¿Cuánto vale el valor de la resistencia? 2 ohms. 10 entre 2. 5. 5. Ahí está. Profe, yo tengo otra duda. Dígame. Porque aquí dice que el ancho de banda es la frecuencia entre el factor de calidad. Acá Entonces, ajá. Entonces tenemos que la resonante es 5000 Hz. Exactamente. Entre 5, pero 5 sería, ¿no sería 5 por 2 pi? No, porque ya le está dando. No, pero acuérdese, ¿qué unidades tiene este? Dimensional. Adimensional. Entonces, Hertz sin unidades, ¿qué le va a dar? Ok. Es que yo pensaba claro que le está diciendo. Aquí son Hertz, aquí no tiene. ¿Va? Ya. Es que yo pensaba transformar la frecuencia. No, ya vi que no. Lo puedo transformar a radianes sobre segundos sin problema. Que es lo único que tiene que hacer. Multiplicar esto por 2pi. Y es válido también, ¿eh? Por eso les dije, tengan cuidado. Aquí va a ser muy fácil que nos perdamos cuando digamos frecuencia angular. Pero siempre hay que checar que si está en hertz o está en radianes sobre segundo. ¿Vale? Ok. Sí. ¿Algún otro comentario? Profe, yo todavía sigo con la duda de lo que, bueno, igual que el compañero que fue la de XL. ¿Cómo es que XL es igual a W0L? Ok. Esta es la manera abreviada de XL es igual a 2pi FL por J. ¿Sale? Ok. 2pi F, ¿a qué es igual? W. Omega. Hablemos, no. Ok. Si se da cuenta, aquí está con número imaginario. Esto y esto, ¿se parecen? Sí. ¿Está? Solamente que aquí esta la manejamos de manera general, ¿vale? Estamos diciendo una frecuencia X, ¿no? Pero aquí es la frecuencia de resonancia. Es como cuando pasamos de lo que es el plano de lo que es al plano de la frecuencia, al dominio de la frecuencia. Sí. Pues es lo que hicimos. Gracias. Esto mismo hicimos. ¿Qué otra pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Seguros? Ok, capturen eso, por favor. Eso solamente es para cuando están en serio, ¿verdad? Sí, las fórmulas que les di es en serio, por favor. Va.
¿Listo? Sí. Bueno, lo dejaríamos por el día de hoy hasta ahí. Permítanme. Nos vemos el jueves, ¿sale? Profe, gracias. Vale, profe, gracias. Nos vemos, hasta luego.